La mansión se alzaba imponente en lo alto de la colina, rodeada de jardines perfectamente cuidados y muros que separaban dos mundos muy distintos. Dentro vivía Alejandro Montenegro, un millonario respetado, temido y admirado por muchos. Para el mundo era un hombre frío, exitoso, calculador. Para quienes trabajaban allí, era distante pero justo. Nadie imaginaba que ese día, una escena aparentemente simple cambiaría su vida para siempre. Era una mañana tranquila. El sol entraba por los grandes ventanales iluminando los pasillos de mármol. Alejandro regresó antes de lo previsto de un viaje de negocios. No avisó a nadie. Le gustaba observar en silencio, ver cómo funcionaba su casa cuando él no estaba. Caminaba sin hacer ruido cuando escuchó voces alteradas provenientes del ala trasera de la mansión, cerca de las habitaciones del servicio. Una voz masculina gritaba con desprecio, mientras otra, femenina, respondía con firmeza y desesperación. Alejandro se detuvo. Reconoció la voz de Rosa, una de las sirvientas más antiguas de la casa. Siempre puntual, siempre silenciosa, siempre correcta. Nunca la había escuchado alzar la voz. Intrigado, se acercó lentamente. Al doblar el pasillo, vio una escena que lo dejó paralizado. Un hombre, primo lejano de Alejandro, estaba de pie frente a una niña de unos 10 años. La niña estaba agarrada del vestido de Rosa, temblando. Sus ojos, blancos y apagados, miraban al vacío. Era evidente que no podía ver. El hombre se burlaba, diciendo que la niña estorbaba, que no tenía por qué estar allí, que era una carga inútil. Rosa se plantó frente a la niña, abriendo los brazos para protegerla. Su cuerpo temblaba, pero su voz era firme. Le dijo que se fuera, que no tenía derecho a hablar así, que esa niña merecía respeto. El hombre rió con crueldad y levantó la mano, amenazando con apartarla. En ese instante, Alejandro dio un paso al frente. Su voz resonó con autoridad. Preguntó qué estaba pasando. El hombre se quedó pálido. Balbuceó excusas, diciendo que solo estaba corrigiendo a la sirvienta, que la niña no debía estar en la casa principal. Alejandro no lo dejó terminar. Le ordenó que se fuera inmediatamente de la mansión. Cuando quedaron solos, el silencio fue pesado. Rosa bajó la mirada, esperando un castigo. La niña seguía aferrada a ella, con miedo. Alejandro observó la escena con atención. Algo no encajaba. Nunca había visto a Rosa tan alterada, ni sabía que tuviera una hija, y menos aún una hija ciega viviendo allí. Le preguntó con calma quién era la niña. Rosa respiró hondo, como si llevara años esperando ese momento y al mismo tiempo temiéndolo. Dijo que se llamaba Lucía. Dijo que era su hija. Y rompió a llorar. Alejandro sintió una incomodidad extraña en el pecho. Le pidió que se sentara y que le contara todo desde el principio. Rosa dudó, pero al sentir la mano de Lucía buscando la suya, decidió hablar. Contó que Lucía había nacido ciega, que su padre las había abandonado al enterarse, que ella había trabajado toda su vida para darle lo poco que tenía, que aceptar trabajar en la mansión había sido su única oportunidad de pagar tratamientos, aunque nunca logró devolverle la vista. Confesó que durante años ocultó a su hija por miedo a perder el trabajo, que la dejaba en una pequeña habitación del ala trasera, saliendo solo de noche o cuando nadie podía verla, que sabía que estaba mal, pero que no tenía otra opción, que su mayor terror siempre fue que alguien humillara a su hija por su condición. Mientras Rosa hablaba, Alejandro sentía como cada palabra lo golpeaba por dentro. Recordó su propia infancia, marcada por la ausencia, por el desprecio de un padre que solo valoraba el éxito y el dinero.
Recordó cómo había jurado nunca mostrar debilidad, nunca dejar que las emociones lo controlaran. Miró a Lucía. La niña estaba en silencio, pero su rostro reflejaba una tristeza madura, demasiado grande para su edad. Alejandro se agachó frente a ella y le habló con suavidad. Le preguntó si estaba bien. Lucía sonrió levemente y dijo que sí, que estaba acostumbrada. Esa respuesta fue como un puñal. Alejandro se puso de pie y tomó una decisión que ni él mismo vio venir. Le dijo a Rosa que no tenía nada que temer, que su trabajo estaba seguro y que Lucía ya no tendría que esconderse nunca más. Rosa no entendía. Pensó que era una prueba, una advertencia. Pero Alejandro continuó. Ordenó que se preparara una habitación digna para Lucía en la casa principal. Llamó a su asistente y pidió información inmediata sobre los mejores especialistas en el país y en el extranjero. Dijo que cubriría todos los gastos médicos. Rosa cayó de rodillas, llorando, agradeciendo una y otra vez. Alejandro la ayudó a levantarse, incómodo, pero sincero. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las palabras de Lucía resonaban en su mente. Estoy acostumbrada. Se dio cuenta de que había construido un imperio, pero había fallado como ser humano en muchas ocasiones. Se preguntó cuántas injusticias había ignorado por comodidad. Cuántas personas habían sufrido en silencio bajo su techo. Los días siguientes trajeron cambios profundos. Lucía comenzó a recorrer la mansión con curiosidad, guiada por Rosa y por algunos empleados que, al principio, no sabían cómo reaccionar. Pronto, la niña se ganó el cariño de todos. Su risa llenaba los pasillos. Su forma de percibir el mundo, a través de sonidos, texturas y emociones, conmovía incluso a los más duros. Alejandro empezó a pasar tiempo con ella. Le leía libros, le describía paisajes, le hablaba de colores aunque ella no pudiera verlos. Lucía escuchaba con atención y hacía preguntas profundas, preguntas que obligaban a Alejandro a mirarse a sí mismo. Una tarde le preguntó si ser rico hacía feliz. Él no supo qué responder. Llegaron los médicos. Evaluaciones, estudios, esperanzas cautelosas. Algunos decían que no había nada que hacer. Otros hablaban de tratamientos experimentales. Alejandro no se rindió. Viajó con Rosa y Lucía a otros países. En cada sala de espera, Rosa veía a Alejandro no como un jefe, sino como un hombre vulnerable, aferrado a una esperanza que ya sentía como propia. Durante uno de esos viajes, Rosa decidió contarle la verdad que había guardado durante años. La verdad que cambiaría todo. Con voz temblorosa, le confesó que el padre de Lucía no era quien ella había dicho. Que Lucía no había sido abandonada por un hombre cualquiera. Que su padre era alguien de la alta sociedad. Alguien poderoso. Alguien muy cercano a Alejandro. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies cuando Rosa pronunció el nombre. Era su propio hermano, fallecido años atrás. Un hombre que había vivido en excesos, secretos y cobardía. Un hombre al que Alejandro había protegido siempre, incluso cuando sabía que hacía daño. La verdad cayó como un rayo. Lucía no era solo la hija de su sirvienta. Era su sobrina. Su sangre. Su familia. Alejandro quedó en shock. Todas las piezas encajaron. El parecido en la voz, ciertos gestos, una sensación inexplicable que había sentido desde el primer momento. Rosa lloraba, pidiendo perdón por haber callado, por miedo, por vergüenza. Alejandro no dijo nada durante varios minutos. Luego se levantó, salió al balcón y respiró profundamente. Cuando regresó, sus ojos estaban llenos de lágrimas.
Le pidió a Rosa que nunca más se disculpara. Le dijo que el error no había sido de ella, sino de una familia que había elegido mirar hacia otro lado. A partir de ese día, todo cambió aún más. Alejandro reconoció públicamente a Lucía como parte de su familia. La mansión dejó de ser solo un símbolo de riqueza y se convirtió en un hogar real. Creó una fundación para niños con discapacidades visuales. Usó su poder y su dinero para dar oportunidades, no para imponer miedo. Meses después, llegó una noticia inesperada. Un tratamiento experimental había mostrado resultados positivos. No prometía un milagro completo, pero sí la posibilidad de que Lucía percibiera luces y sombras. El día de la intervención, Alejandro sostuvo la mano de su sobrina con más miedo que nunca había sentido en una negociación millonaria. Cuando Lucía despertó, el mundo seguía siendo oscuro, pero algo había cambiado. Dijo que sentía una luz cálida. Dijo que no sabía qué era, pero que se sentía segura. Alejandro lloró sin vergüenza. Por primera vez en su vida, entendió que la verdadera riqueza no estaba en lo que había acumulado, sino en lo que estaba dispuesto a proteger. La historia de la sirvienta que defendió a su hija ciega y del millonario que descubrió la verdad se extendió más allá de la mansión. Pero lo más importante no fue lo que el mundo vio, sino lo que cambió dentro de ellos. Porque a veces, una sola acción valiente, un solo acto de amor, es suficiente para despertar una conciencia dormida y transformar destinos enteros.